like dirt in your Diet Coke. So are the classes of Mrs. Brown. Ser y estar. Today we are going to practice using to be in Spanish. I know that many of you are confused about these two Spanish verbs because they mean the same thing in English. Spanish has two ways to say I am, two ways to say you are, two ways to say he is, and so on. To help you, I will give you some examples. Not another stupid lesson on to be. To be, or not to be. That is the boring question. Could I have a volunteer to help me demonstrate for the class? That's okay. I guess I will just have to clone myself. Hello, Mrs. Brown. How are you today? Hola, señora Brown. Estoy muy bien. ¿Y tú? I am also feeling very fine today. Feelings, nothing more than feeling. Estar. Always use when talking about feelings and emotions. Yo estoy. Tú estás. Usted, él, ella está. Nosotros estamos. Ustedes, ellos, ellas están. How are you? ¿Cómo estás? She is bored. Ella está aburrida. They are sad. Ellos están tristes. I am happy. ¿Tú estás feliz? Yo estoy mala. You poor thing. I will make you some chicken soup. Yo estoy en mi casa. I am in my house. Estar. Always use when you talk about locations. Where are you? ¿Dónde estás? I am at school. Estoy en la escuela. We are outside. Nosotros estamos afuera. I am in my kitchen. Tú estás en la cocina. We are in the kitchen. Nosotros estamos en la cocina. Let's get out of here. Vámonos. We are back at school. Estamos en la escuela. Nos vemos. See you later. Estar. So, a basic rule is that you use it when talking about feelings, emotions and locations. Let's try this out. Miguel, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien. Pregúntale a Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Estoy feliz. Clara, ¿dónde estás? Estoy en la clase de español. Now let's review the other to be. Ser. Yo soy. Tú eres. Usted, él, ella es. Nosotros somos. Ustedes, ellos, ellas son. Always use when you are describing yourself or others. ¿Cómo eres? In this question, you are not asking someone how are you. You are asking them what are you like? I am good looking. Yo soy bonito. You are boring. Usted es aburrido. She is slender. Ella es delgada. Yo soy rubia, baja, gordita, inteligente y talentosa. Clara, ¿cómo eres? Yo soy guapa, interesante y morena. Estoy aburrida. Yo no soy aburrida. Yo soy divertida. Susanna and Flor. It is your turn. ¿Cómo eres? Yo soy sociable, creativa y fuerte. Tengo el pelo rosado. ¿Y tú? Yo soy perezosa, desorganizada y tonta. Tengo ojos verdes. Excelente. Pablo y Miguel. Es su turno. ¿Cómo eres? Yo soy atlético, moreno, inteligente y alto. Yo tengo ojos castaños y 14 años. ¿Y tú? Yo soy rubio, interesante, humilde y divertido. Tengo ojos azules y 13 años.
Excellent. I hope you understand the difference between these two verbs a little better now.